Bueno, le pido entonces, por favor, para entrar en el tema, que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Allá en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Y yo tengo un encargo también para los universitarios, que es del grupo de las 6 de la tarde, ¿no? Les vamos a pedir que nos ayuden también una vez cada 5 o 6 sábados, creo que es, que nos ayuden compartiendo con ellos también, ¿sí? En juegos, en dinámicas, ahí para irnos conociendo, para irnos ayudando mutuamente, ¿sí? Ya había conversado esto con los líderes de los universitarios, así que ahí vamos. Tenemos que ser una iglesia unida, fuerte, que le enfrentemos al enemigo, que el enemigo se doblegue ante nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser. Bueno, ahora vamos a doblegar un enemigo más. Y dice así, capítulo 19 de Primera de Reyes, versículos del 1 al 4. ¿Tenemos todos amén? Siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, esto que queremos compartir en esta mañana, más que una prédica, más que una enseñanza bíblica, con el propósito de instruir en tal o cual aspecto de lo cotidiano de nuestra vida, esto que le quiero compartir es algo que Dios ha venido inquietando mi corazón de mucho tiempo atrás. Y obviamente yo no sabía si es que esto tenía yo que predicarlo, ¿no? Por eso digo, más que una prédica, yo creo que es como llaman ahora los políticos, un conversatorio, ¿no? Porque yo quiero topar un tema que es sumamente delicado. No lo quiero topar desde el punto de vista científico, médico, porque obviamente no soy ninguna de las dos cosas, pero es pertinente que nosotros como cristianos tengamos un mejor entendimiento y sobre todo armas, herramientas espirituales para enfrentar esta situación. Déjeme ponerle en contexto la historia que hoy apenas en 4 versículos no se puede entender. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, el rey de Israel en aquel entonces era Acab, y había cometido en uno de los tantos errores que cometió este hombre, fue casarse con una mujer diabólica, literalmente diabólica, ¿sí? Esta mujer se llamaba Jezabel, y esta mujer, con la fuerte influencia sobre su esposo, había trastornado totalmente, pero totalmente, el comportamiento espiritual del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y obviamente este trastorno espiritual, quitarle, borrarle el nombre de Dios en medio del pueblo, había generado un sinnúmero de problemas a nivel de comportamiento social, terrible, espantoso, ¿sí? Ante lo cual Dios usa a su profeta, al profeta Elías, para comenzar a corregir esta situación. Y en esto de tratar de demostrarle al pueblo, o de recordarle inicialmente al pueblo, que no se olviden de su Dios. Oiga, por favor, uno no puede perder la perspectiva e irse nomás en pos de cualquier cosa. No, hay que tener bien claro. Y nosotros que somos el pueblo de Dios, del Israel espiritual, como se llama la iglesia hoy, nosotros no podemos, por más influencia del mundo, por más criterios, opiniones, doctrinas, fantasías, sectas, lo que haya,
Uno no puede perder la perspectiva de que somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque el rato que se nos olvida eso, aunque sea por un momentito, ¿sí?, es simplemente el inicio del ovillo, como llamaban las madres antiguas, el inicio del hilo que nos va a conducir a una perdición, ¿sí? Entonces, eso es lo que había pasado, la situación era terrible, y digo, Dios tomó al profeta Elías para enderezar, comenzar a enderezar esa situación. Y en eso, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Elías, reúne al pueblo que han perdido totalmente la perspectiva. Reúne al pueblo y desafíales en otros términos, ¿sí? Y diles si creen en Dios o creen en el diablo, literalmente, ¿sí? Hay una de las traducciones de los nombres que se le da al diablo, que es Baal, que significa literalmente Señor con potestad jurisdiccional, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, se sabe que han habido y hay hoy en día pueblos que están bajo el dominio espiritual de ciertas potestades diabólicas, ¿sí? Entonces, Baal significa eso, Señor con potestad jurisdiccional. Y Elías se presenta por disposición de Dios, reúne al pueblo y les dice, bueno, aquí vamos a ver, o vamos a creer y a obedecer al Dios nuestro, o vamos a creer o a obedecer al diablo, ¿sí? Y el desafío consistía en que se ofrezcan sacrificios animales, como era costumbre en aquellas épocas, y aún por disposición legal de Dios. Y dice, el Dios que responda con fuego desde el cielo, ese Dios es el verdadero. Así que comiencen ustedes, ¿sí? Y todos los profetas del diablo, ¿no?, todos los siervos del diablo, comienzan preparan un buey, le ponen ahí y comienzan a demandar que mande fuego, para que la gente pues termine aceptando, si es que ese era el caso, que efectivamente el diablo es el Dios que les guía a ellos y que es el que les conviene, ¿no? Y pasaron de mañana, tarde, noche pidiendo, y usted vaya a ver el comportamiento que dice la Biblia que tuvieron, es igualito a los conciertos de rock que hay hoy en día, ¿sí? Estropeándose unos a otros, pegándose, dice que ellos inclusive con lancetas se zanjaban y todo, demandando que su Dios responda. Y claro, y no pasó nada. Y obviamente no tenía que pasar nada, porque Él no es Dios verdadero. Él es un Dios falso, mentiroso, sinvergüenza, que quiere acabar con la vida de los seres humanos, porque su propósito es hurtar, matar y destruir. Y cuando le tocó la hora a Elías hizo todo un altar de sacrificio, trajo un buey, y bueno, no voy a entrar en los detalles de todo eso porque no es el tema que nos ocupa ahora, el altar del sacrificio, y demandó de Dios con una pequeña oración, ¿sí? Dice, Dios, para que la gente sepa que tú eres Dios y que reconozcan que yo soy tu siervo, manda fuego, y cayó fuego, pero como usted no tiene idea. Porque nuestro Dios es Dios verdadero, porque nuestro Dios es todopoderoso, porque nuestro Dios es soberano, porque nosotros no estamos a la buena de Dios, no, nosotros estamos bajo la protección, el cuidado y el poder de Dios para nuestras vidas, porque el mismo Dios que le respaldó a Elías es el que nos respalda a nosotros. Y claro, una vez que sucede esto, los otros quedan espiritualmente avergonzados, debilitados, ¿sí? Y Elías, obedeciendo la voz de Dios, mata a todos esos profetas, les mata, les corta la cabeza. 850 profetas murieron en un día, 850 siervos de Satanás, ¿sí? Y claro, frente a esta situación, Jezabel, la mujer de Acán, rey de Israel, que se supone el rey debía haber instruido, impulsado, motivado para que su pueblo obedezca a su Dios, se dejó influenciar de esta diabólica mujer y queda totalmente molesta. Y en definitiva, ¿qué le dicen estos 4 versículos que acabamos de leer? Dicho de otro modo, eran palabras del momento, ¿no? ¿Sí? Dicho de otro modo, como sirve, te juro que mañana a estas horas tú estás muerto. Y había que tener temor, porque no es que le estaba diciendo la señora de la esquina porque no le dio el vuelto. No, le estaba diciendo la diabólica Jezabel, que ya había matado a un montón de cristianitos en la época. Entonces,
la situación era crítica, ¿no es cierto? Entonces ella le dice que por sus dioses, por eso está con D minúscula, ¿sí? Ella le juraba que en 24 horas, mañana a estas horas, tú vas a estar en la misma condición de los profetas que acabaste de matar, es decir, tú vas a morir mañana. Y aquí viene la parte que yo le quiero comentar. Obviamente era una situación, ya le digo, sabiendo de quién venía, era una situación asustante, preocupante, y creo que él hizo bien en huir. Dice que él, sabiendo esta noticia terrible, él decide huir para salvar su vida, pero en el versículo 4, que fue el último versículo que nosotros leímos, él expresa algo a Dios, Elías, ¿sí? Le dice, basta Jehová, ¿sí? Y él requiere algo que estaba sintiendo en ese momento, y eso es lo que yo quiero conversar el día de hoy. En realidad es conversar nada más, porque son situaciones que inclusive me ha tocado vivir de manera muy cercana, no yo mismo, gracias a Dios, pero de manera muy cercana. Él le dice, deseo morir, quítame la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto de que en un momento determinado de nuestras vidas, sea por una u otra causa, vea, a veces hay causas que uno no avisora, hay situaciones que uno no presupuesta y que piensa que son parte de la vida y le llevan a este punto, al deseo de morir, al pensar que el quitarme la vida es una solución para lo que estoy viviendo. Estas dos cositas que yo le voy a mencionar son las que llevan muchas veces a pensar que podría ser, entre comillas, una solución. La una se llama ansiedad y la otra se llama depresión. Ansiedad y depresión. Digo, vea estas dos situaciones críticas, porque son críticas y uno tiene que prestarles atención. O sea, uno no puede decir, no, sí está con ansiedad. No, ahorita está con depresión, déjale nomás. No, perdón, no es así. No es así. Es bastante más serio de lo que uno pudiera pensar o imaginar. Al punto que en estas circunstancias se necesita no solo, ¿sí?, la buena voluntad, sino que a veces toca acudir inclusive a la ciencia, para que la ciencia, entiendo que es la psiquiatría, pueda de algún modo identificar las descompensaciones que sufren las personas que viven estas circunstancias, la ansiedad y la depresión. Y vea, yo quiero ser lo más bíblico, pero también lo más real en este sentido, para avisorar un poquito a Elías, a esta persona, a este tremendo siervo de Dios, que siendo lo que es él, y ya vamos a revisar un poco su currículum, cayó en depresión. Y dice, Señor, quítame la vida. Y usted va a ver que el comportamiento que él tiene son exactamente los comportamientos, las actitudes, los apegos que tienen las personas que viven estas dos situaciones terribles, tomando en consideración que nosotros como cristianos en primera instancia reconocemos que es un problema espiritual. Claro que es un problema espiritual, pero que también es un problema de descompensación orgánico, químico, qué sé yo, de las personas. También lo es, ¿sí? Así que este tema yo me he permitido llamarlo enfrentando el mal momento. Enfrentando el mal momento. Y bueno, desglosemos un poquito lo que esto implica, ¿no? A veces uno piensa que es ajeno a estas cosas. No, dice, yo soy tan alegre, tan jovial, que no, a mí no, nunca me va a pasar eso. Pensaríamos, ¿no? Así, viéndole muy, muy por encimita, pensaríamos que las personas que somos joviales, que somos felices, contentas, que somos graciosos, chistosos, que nos gusta reírnos de la vida, nunca nos va a llegar, ¿sí? Pero no es cierto. O a veces pensamos que
que quienes somos gigantes espirituales, ¿no? O sea, yo soy pastor, y como pastor yo, ¿cómo voy a caer en depresión si yo estoy bien cogido de Dios, si yo soy un hombre obediente que procuro la santidad? Vea, perdóneme, yo puedo creerme todo lo que no me creo, obviamente, sí, porque hay que manejarse con temor y temblor, pero Elías no era un gigante espiritual, por supuesto que era un gigante espiritual Elías. Usted, si quiere revisar, por ejemplo, desde 2 capítulos atrás, usted va a encontrar, primero, que Elías tenía una comunión íntima con Dios, porque era un profeta de Dios para ese tiempo tan difícil, tan duro. Dios le hablaba, pero como hablar cara a cara. Dios le decía, Elías, haz esto, y Elías hacía. Y Elías le respondía y Dios le volvía. Y tenían una intimidad con Dios increíble. ¿Quién podría pensar que cuando Dios le dice a Elías, frente a la situación crítica que vivía el pueblo de Israel, que Dios le diga a Elías, ¿sí? Elías, anda donde Acab, donde este mandarina que se ha dejado gobernar por su diabólica mujer, y dile que por causa de sus desatinos y por causa de que el pueblo se ha volcado en pos del diablo en vez de ir en pos de Dios, del Dios de ustedes, con todo el currículum que tiene Dios en nuestras vidas, anda y dile que va a haber una sequía, ¿sí? Y que no va a volver a llover, sino hasta cuando yo te diga a ti, para que tú le digas a él que va a volver a llover. Va a haber una sequía terrible, ¿sí? Y Dios le dice eso. Yo quisiera saber, si Dios a cualquiera de nosotros nos dice, anda y dile al presidente Lazo, ¿sí? Que va a haber una sequía y que va a haber una fatalidad en el país. Uno dice, no, después me vayan a querer caer. Pero él tenía tal convicción por su intimidad, por su relación con Dios, que él fue donde Acab. Le dijo a Acab, sí, Dios me dice que por causa de todo lo que ustedes están haciendo tan mal, ¿sí? Va a haber una sequía. Y no va a volver a llover, sino por mi palabra. Punto. Entonces, ¿qué se desprende? Que él tenía una comunión plena. Era un hombre, no solo que tenía una comunión plena, era un siervo de Dios, y un siervo de Dios obediente. Y comienza la sequía. Y en medio de la sequía, obviamente, los cultivos comienzan a secarse, los animalitos ya no tienen que comer, por lo tanto ya no hay alimento para las personas, comienzan a emigrar también en esa época, así como hoy se está yendo la gente a Estados Unidos. Desde noviembre acá 35,000 personas han ido a Estados Unidos, que están ya por regresarles después de que pagaron a los coyoteros, toda una calamidad, ¿sí? Hablo de esto porque son situaciones que se repiten. La historia es un ciclo, son ciclos de vida, ¿sí? Con toques de modernidad, pero a la postre es lo mismo. Y claro, dice, la carencia de trabajo aquí hace que la gente huya, van allá, les cogen, ni siquiera entran a cumplir el mal llamado sueño americano. La gente queda aquí con angustia, con desesperación, entra en ansiedad. Los que están a la espera de que los que se fueron para que manden el dinero viendo que no llega caen en depresión. Los de allá por estar separados de la familia también caemos en depresión, también caemos en ansiedad. Es decir, motivos para caer en ansiedad y en depresión sobran hoy en día. Vea, hace ¿qué le digo yo? Hace unos 30 años, 40 años. Como ya estoy cerca de los 60, creo que tengo autoridad para hablar al respecto. Es decir, la memoria no me es ingrata. Hace 40 años no existía el síntoma, no sé si será enfermedad o solo síntoma, ¿no? Que hoy es tan común. Estrés. Una persona está ahí bajoneada, sumergida en su preocupación. ¿Y qué le pasa? Está con estrés. Tienen estrés nuestros jóvenes. Algo que antes en la vida se hubiera uno imaginado. Pero hoy es una realidad. No es una invención, no es un pretexto, es una realidad. Se estresan por los estudios, se estresan por el enamorado, se estresan por la enamorada, se estresan porque, vea, insisto, causas y motivos hay suficientes. Y les pasa a los jóvenes, les pasa a los más grandecitos, a los adultos, a los viejos, a todos estamos expuestos a que nos pase. Que tal o cual circunstancia de la vida, más aún si es que permanece un poquito y esta circunstancia es adversa, todos, digo, estamos dispuestos a caer en ansiedad y en depresión. Vea, después del COVID, que todavía no lo hemos superado, ¿sí?
Después del COVID, mucha gente quedó como secuela, entre otras cosas, ¿sí? Con ansiedad. Yo tengo familiares cercanos, ¿sí? Que de pronto dicen, hijo, y menos, yo tengo que andar con la pastillita, ¿sí? Dice, porque a veces caigo en ansiedad y yo no entiendo y no quiero entender. Porque para entender hay que pasarlo, hay que vivirlo. Pero sí he visto de cerca esas situaciones espantosas que suceden. Y hay que enfrentar el mal momento, como se llama esta prédica. Elías, un gigante espiritual, una comunión increíble con Dios, obediente. Y en un momento determinado, acabamos de leer, Jehová, quítame la vida. Él se había olvidado que en medio de que la sequía se había dado por boca de él y por obediencia a lo que Dios le mandó a decir. Se había olvidado de que en un momento determinado una pobre viuda que tenía un poquito de harina y de aceite, ¿sí? Y que había tomado lo último que tenía para hacer un par de tortas y darle de comer a su hijo y comer ella, y ahí sí esperar que se les acabe la vida. Cuando él fue, le dijo, haz la torta para mí. Le dice, pues, si no tengo ni para mi hijo, para mí. Dice, haz para mí primero y vas a ver que no te va a faltar. Y sucedió un tremendo milagro, que ni la harina se acababa de la tinaja, ni el aceite se acababa tampoco. Se multiplicó el aceite y la harina para sostener a esta viuda. Milagros de Dios. ¿A través de quién? Del profeta Elías. Posteriormente, el hijo de la viuda se muere. Se muere. Y la viuda, que estaba agradecida con Elías, le dice, Señor, ¿viniste a hacerme el bien o viniste a hacerme el mal? ¿Sí? Le dice, ¿qué pasa? Murió tu hijo. Dice, ¿dónde está tu hijo? Ahí, ¿qué dice? Tranquila, yo sé quién es mi Dios. Y va y se echa sobre el muchacho, ¿sí? Y ¡pah! Resucita, revive el Wambra. ¿A través de quién? De Elías. Y así hay algunos aspectos que se ven. El mismo hecho, vea, el mismo hecho de enfrentarse a 850 diabólicos, profetas diabólicos. Y termina Dios manifestándose, respaldando a su siervo Elías, cuando cae fuego para consumir el holocausto que le mencioné al principio. Y todo eso se les nubla a quienes están en angustia, en ansiedad, en depresión. Cuando el susto, cuando una noticia, cuando una situación, cuando una adversidad, vea, nos borra todo el panorama y se cae en esas circunstancias. Y los que estamos alrededor de las personas no les entendemos, porque nosotros sí nos acordamos de las victorias, de los múltiples motivos que tienen para vivir y salir adelante. ¿Pero cómo? Pero pon de parte. No se trata de poner de parte. Porque si fuera de poner de parte, entonces nadie caería en ansiedad ni en depresión, pues. Se trata de que algo está pasando en nuestras vidas y necesitamos procurar de Dios que nos ayude. Porque llegamos a un momento en que también nosotros nos sentimos tan impotentes ante la situación, que tácitamente decimos, ya, pues ya, hasta ahí llegué. Pero tenemos un Dios que no nos deja, que no nos desampara y que no va a permitir que su pueblo se vea menguado, porque hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús, y eso no me puedo olvidar. Me puedo olvidar de todo mi pasado, fruto de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, de la tristeza, pero no me puedo olvidar que Dios es Dios. Y por eso estamos aquí, porque somos su pueblo. ¿Cuáles eran los síntomas? Bueno, ahí están dichos, ¿no? Versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y luego dice que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, eso se llama depresión, eso se llama fruto de la ansiedad, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que nadie. ¿Sí? ¿Sabe cuáles son los síntomas que a veces les tomamos a la ligera, quienes lo viven y quienes estamos cerca de las personas que lo viven? Es echarse a morir, ¿no?
Por ejemplo, una persona depresiva quiere estar solo dormida, no quiere saber nada, no quiere hacer nada, ni cumplir sus responsabilidades, ni saber de nada ni de nadie. Pero mira, tienes un hijo, tienes una hija, tienes un padre, tienes un trabajo, lo vas a perder. No importa. Están enajenadas del sentido de responsabilidad, porque eso es una depresión. Una cosa es tener una tristecita, que gracias a Dios a lo mejor las tenemos y vea, por la infinita misericordia de Dios, las enfrentamos. Pero otra cosa es tener ansiedad. Eso de que sienten que no pueden respirar cuando todos les estamos viendo que sí están respirando bien y que no es un problema de vías respiratorias, ni pulmonar, ni del sistema respiratorio. Pero sienten que quieren estar dormidos, se abandonan totalmente, prefieren estar aislados, lo que termina siendo un riesgo altísimo. Porque la depresión y la ansiedad, cuando no es tratada, termina en suicidio. Así que no estoy conversando, le digo, no es una prédica porque no tengo argumentos científicos para poder darle como herramienta, pero tengo las mejores herramientas que salen de la palabra de Dios y que le voy a compartir. Pero digo, ves, son situaciones terribles, angustiantes, que terminan afectando no solo a la persona que lo vive, sino a los que estamos en el entorno, porque ya no sabemos qué más hacer. Yo quiero darle 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios aquí, sumados a que por favor no piense de manera equivocada, una, porque no lo hemos vivido, y 2, ¿sí? Porque nuestro desconocimiento a veces nos impulsa a tener criterios demasiado ligeros sin apreciar la situación. ¿Sí? Vea, si es que se siente así y no, a pesar de los remedios caseros, a pesar de la oración y de todo lo que pudiéramos hacer, y no logra salir, vaya al médico. Vaya al médico. O sea, lo espiritual no quita lo práctico, yo he dicho 500,000 veces en muchos aspectos. Vaya al médico. No, aquí oramos. Sí, pero mientras oramos, vamos al médico. Alguna ayuda nos han de dar. Porque si el médico puede ayudarnos para tratar de estabilizar la descompensación que ha sufrido fruto de la situación anímica, sí, bueno, que dé una ayudadita, ¿no? No es que le estoy quitando el poder a Dios, no, para nada. ¿Qué hizo Elías? Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Lo que le decía, los síntomas. Quieren estar solo dormidos, quieren estar aislados, no quieren saber nada. Hay otros síntomas físicos, tienen dolores de una cosa, de otra cosa, y que le revisa el médico y dice, no, físicamente está muy bien, ¿sí? Pero anímicamente está tan mal que hasta se manifiestan en dolores físicos, ¿sí? Hay personas que se ponen muy irritables, mal genios, no quieren saber nada, y obviamente uno les dice, ve, al mal genio aíslale, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, de su pueblo y de las personas que están enfrentando esta situación. Quería estar solo dormido y aquí dice, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Sabe cuál es la primera recomendación? Coma. No quieren comer, yo sé que no quieren comer. Tal será la situación, tal será la situación. Vea, pero si no come, compénsele con algo nutritivo. No sé, ahora venden proteína en polvo, dele una bebida energizante, porque tiene que fortalecerse físicamente. Para enfrentar lo que está viviendo y lo que posiblemente venga, tiene que fortalecerse. Entonces hay que comer, y tiene que comer comida saludable. Y hay que tener paciencia, porque si se les da un plato de este porte y se demoran todo el día en comer, no importa. Lo importante es que coma, que se alimente. Porque si al quebranto espiritual anímico que está viviendo, ¿sí?, que le conlleva a una descompensación, y a eso le sumamos una debilidad física, el resultado es muerte. Entonces fue un ángel y le dice, Elías,
No quiero saber nada, déjame. Come, hombre. Come. Vas a morir. Come. Y no puedo dejarte morir, pues. Porque a la postre termino siendo cómplice de la situación. Cuando yo, así mismo es, déjale nomás. Oiga, no tiene sentimientos, no tiene compasión. ¿Dónde quedó la misericordia? Y a veces decimos eso a personas cercanas, ¿no? Es un conversatorio. Yo últimamente he recibido tantas noticias de personas que están pasando en estas circunstancias que fue el empuje que faltaba para compartirles. Ya le digo, no es una prédica, no es una enseñanza bíblica, excepto obviamente estos 3 aspectos que le quiero compartir y que la Biblia nos muestra, sin desmerecer lo que los médicos en su conocimiento y en su ciencia, aunque limitados, pero algo han de saber. Y hay que hacer lo que nos pidan. Primero, comer, fortalecerse, tratar de ayudarse, ya le digo, con alimentos que no son en el bruto como nosotros. Si usted coge la edad y dice, ve, pégate esta carne, pégate este churrasco, no va a querer comer. Pero le dice, por favor, tómate esta avenita que ha sido potenciadora, que se tome, aunque sea bocadito, bocadito. Así hay que hacerlo. Segundo, en el versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió. Y obviamente, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días para irse a refugiar. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el siguiente paso? Haga ejercicio. Lo poco que pueda hacer, haga ejercicio. Porque al hacer ejercicio, ¿sí? Como ya le voy a decir otra actividad que tiene que hacer, se distrae un poco de ese pensamiento recurrente de que mejor sería morir. Eso es un pensamiento permanente que está ahí, que les asedia, que les acosa, que les acecha, que comienza a tener cabida, que se va volviendo lógico en las personas. Entonces, si uno hace una actividad, caminar, si tiene alguna máquina para hacer un ejercicio, alguna cosa, después de comer, hay que hacerlo. De a poco, pero hay que hacerlo. Ahora entiendo por qué mi Señor precioso, en mis momentos de dificultad, no he caído, gracias a Dios, en eso, y en el nombre de Cristo Jesús que me guarde, ¿sí? Pero en mis momentos de preocupación, de angustia, ahora me doy cuenta que bien me he sentido yo. Me desahogo haciendo ejercicio. Yo me desahogo haciendo ejercicio, tengo preocupaciones, no he podido dormir, no he caído, gracias a Dios, en ansiedad ni en depresión, ¿sí? Pero yo caí en depresión y que fue el pretexto para llegar a los caminos de Dios, hace 30 años, no 31 años, pero de ahí no más, gracias a Dios, ¿sí? Y cuando estoy así muy estresado, ¿sí? Yo me tiro a matar haciendo ejercicio, ¿no? Entonces no soluciono el problema, pero termino sintiéndome bien, ¿sí? Y ya comienzo a tener un poquito de lucidez para tomar las decisiones, porque hay que saber tomar decisiones también, y más en circunstancias de apremio como esta. Así que lo primero es, coma para fortalecerse, de algún modo aliméntese, fortalézcase de algún modo. Hoy hay infinidad de situaciones que pueden ayudarnos en ese sentido. Segundo, camine, haga ejercicio, ¿sí? Para que se distraiga, para que también no se atrofie totalmente, porque termina uno atrofiado el alma, ¿no? Con ese tipo de situaciones. Distraer un poquito la atención de tanto pensamiento negativo. Y en el versículo 9 y 10 nos da el tercer aspecto. Dice, y allí se metió en una cueva, aislado, ¿sí? Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondiendo dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque sus hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Ahí está el aislamiento que yo le dije. Pero ¿sabe qué es lo que él le alentó? Recibir la palabra de Dios. Coma, ejercítese y por favor, reciba palabra de Dios. Yo sé que las personas que están así dicen, no quiero ver televisión, no quiero saber nada, le esconden al celular, le apagan, porque no quieren que nadie se comunique para que les pregunten, hola fulanito, fulanita, ¿cómo estás? Pero quienes estamos ahí, tenemos que ayudarles.
Póngale prédicas. En vez de ver tanta basura que hay ahora en las redes sociales, póngale una prédica. Búsquele una prédica que diga algo que habla de la depresión o algo que aliente, que anime. Y póngale una prédica, póngale música cristiana. ¿Sí? Usted mismo léale la palabra. Predíquele, hágale acuerdo de la prédica. Y aquí yo quiero contar un testimonio que me contaron hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Sí? Apenas estaban entrando las primeras personas, me cuentan esto. Tenemos la mamá de una hermana nuestra de aquí de la congregación, que ya es bastante mayor. Y desde hace 2 años está con Alzheimer. Obviamente enajenada de la realidad. Y me cuenta, me dice, pastor, es increíble. Dice, mi mami, antes de que le dé el Alzheimer, aceptó a Cristo Jesús como su Señor. Dice, pero hemos notado una cosa increíble. Ponemos sus videos de las prédicas que están ahí. Esta es la prédica número 300 en video, no en mi vida pastoral. Mi vida pastoral, ¿cuántas estarán? Pero desde que comenzamos a salir en redes sociales por causa de la pandemia, esta es la prédica número 300. ¿Sí? Entonces, hay 300 opciones solo conmigo, más los otros que sí son famosos pastores. Sí, hay lo que quiera para ponerles y ayudarles con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me decía mi hermana Irma, que está aquí? No estoy mintiendo, aquí está. Ella me dijo, dice, ponemos los videos de sus prédicas y mi mamá habla total coherencia. ¿Sí? Y obviamente no soy yo, no. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios guía. Sin la palabra de Dios estamos muertos. Y él recibió palabra de Dios. Y aquí viene el último aspecto, y estoy por concluir. Dice que Dios mandó un ángel para que le tocara y que le dijera, levántate, come. El mismo ángel es el que le dijo, camina, porque largo camino hay por recorrer. Y el mismo ángel va y le levanta, le despierta y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? A la postre, usted puede leer el resto en casa, superó la depresión. Gracias a Dios superó la depresión. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que falta? El punto que falta en comer, ejercitarse y darles la palabra de Dios. El último punto que falta es usted y yo. Usted y yo somos de esos ángeles que tenemos que estar ahí para ayudarles. ¿Sí? Porque ángel, la palabra ángel literalmente significa mensajero. ¿Sí? Y no podemos dejarles a las personas que están en estas condiciones, ya le digo, de ansiedad, de depresión. Déjale nomás ahí, quiere aislarse, no. Ahorita no le molestes. Y ya le ha de pasar. ¿Y si no le pasa? ¿Y si le pasa lo que no esperamos? Entonces todos ellos necesitan de un ángel. Y ese ángel tiene que ser usted y tengo que ser yo. ¿Por qué razón podemos llegar a esto? No sé. Lo que sí sé es que ninguno de nosotros estamos inhibidos de que una situación de esta naturaleza tan crítica, tan dura, tan difícil, sea que nos llegue a nosotros o que llegue a uno de los nuestros, ¿no? Ninguna de las situaciones es fácil. Así que yo quiero apelar a su misericordia y pedirles un favor, en vista de que yo como pastor soy el que recibo, ¿no?, la información de la condición de vida que tienen algunas personas. Yo quiero proponerle que tengamos misericordia, que nosotros todos también seamos ángeles de las personas que están pasando por esta situación de ansiedad y depresión. No sabemos las causas, hay muchas causas. A unos una causa les lleva a la depresión, a otros no. Somos personas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero pedirles, rogarles, suplicarles? Somos iglesia, somos familia de la fe. Y como yo decía al inicio, tenemos que ser una iglesia fuerte, firme y una de las fortalezas de una iglesia de Cristo Jesús
es la unanimidad, es decir, estar en un mismo sentir. Esa es la unanimidad. Unámonos a ellos y le propongo, hagamos un ayuno este día miércoles. Una por ellos, por los que están viviendo, pasando, identificado o no, pero están viviendo y pasando ansiedad y depresión, que son trastornos emocionales. Yo creo que tengo aquí lo que pude recabar un poquito, ¿no? La ansiedad es un temor y angustia que se apodera de la persona y le inhibe de buenos pensamientos. Esa es la ansiedad. Y la depresión es un trastorno emocional que le deja sin motivación ni interés por hacer nada. Tengamos misericordia. Hagamos un ayuno por ellos este miércoles. Ya he explicado cómo son los ayunos. Quienes puedan hacerlo, quienes podamos hacerlo físicamente, si alguien tiene alguna enfermedad que necesita siempre alimentarse, todo, no lo haga. Deje que hagamos los que podemos, ¿sí? Pero hagamos un ayuno. Una, le digo, por esta situación, porque Dios libere. No con eso estoy diciendo que sea una posición demoníaca, no es. Puede llegar a, sí. Hagamos un ayuno pidiendo a Dios misericordia que libere a su pueblo, porque todo lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y que estas personas que hoy están viviendo y sufriendo esta situación puedan llevar sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús y que nuevamente las promesas de Dios se posesionen en ellos y que tomen aliento de vida, porque solo nuestro Dios es dador de vida. Y el segundo motivo del ayuno es para que Dios respalde el trabajo que estamos arrancando en este año, tanto con los adolescentes, universitarios que ya arrancaron unas semanitas atrás, como las células que vamos a emprender. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, porque no hemos sido llamados a la derrota, somos llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. El jueves 2 de febrero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Y tendremos la inauguración de la célula en Conocoto a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 27 de enero a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 4 de febrero a las 4 de la tarde. Y reunión de universitarios y profesionales el sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales todos los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.